Vamos con uno de los ranking más famosos, sobre todo desde que salió la serie. Porque Jeffrey Dahmer era muy conocido, pero yo creo que no tenía el nivel Personajazo. mediático de un Ted Bundy o de un Charles Personajazo. Manson. Pero desde la serie se convierte en, si no el más conocido, de los más conocidos y además de los más fascinantes. Jeffrey duda. Dahmer. Este sí que no viene de familia muy extraña. El carnicero de Milwaukee, apodado así por la prensa, una rareza. Jeffrey nace en el seno de una... Seguimos en el gigante americano. Jeffrey nace en el seno de una familia burguesa. Papá es bueno, mamá es buena. Es verdad que parece que ya tiene algunos antecedentes de ciertas depresiones, pero nada que nos hable de una patología seria. Y es verdad que papá y mamá se divorcian y papá se va de casa, pero no como lo puede pasar a cualquier hijo de vecino. Pero Jeffrey desde pequeño, que nace en un entorno amable, no sufre maltrato. De hecho, Jeffrey tiene una característica que a mí me fascina. Él no odia, no desea vengarse, no quiere ser famoso, no le gusta causar dolor. Cosas que comparten muchos otros de los que hoy tratamos. Pero le pasa algo. Y es que no tolera la frustración de no conseguir lo que quiere. Jeffrey es un sujeto que llega a las ciénagas más profundas de la depravación humana simplemente porque no quería estar solo. Tuve el placer de asistir a una clase de perfilación criminal con uno de los grandes, que es Eric Hickey, que le estuvo tratando personalmente. Jeffrey, y nos contó cosas muy interesantes. Jeffrey es un gran necrófilo. Vamos a volver para que la gente lo entienda. Sí. Jeffrey crece en una familia burguesa. No hay ni un solo elemento a lo largo de su infancia que nos permita encontrar una disonancia, un hecho traumático. ¿Dónde está ese disparador? En Ted lo hemos visto, en Rather lo hemos visto, desde aquel que no te ignoran a la necesidad de fama y reconocimiento. El propio Dahmer reconoce que solo había una rareza cuando era chico. Le gustaba la ramificación. ¿Y eso qué es lo que es? Eso es pinchar animales en ramas. Lo vamos a ir viendo con algunos de los que vienen después, la conocida tríada homicida, que seguro habéis hablado. Él no es un torturador de animales, pero sí recoge animales muertos. Ahí empieza su vertiente necrofílica. Lo muerto le provoca atracción. Y volvemos a ese mundo de fantasías. Él quiere un novio. Jeffrey Dahmer es un homosexual egosintónico. Descubre su tendencia homosexual, no está reprimido en su familia, él no lo vive de forma desagradable. Pero los amantes se van. Yo quiero un novio. Y empieza a idear. Su fantasía es: voy a coger a un autostopista, me lo voy a llevar a casa y me lo voy a quedar. Y un día, fase de aura, la situación de oportunidad le brinda poner en práctica su fantasía. Y coge un autostopista y se lo lleva a casa. Se lo carga. Que en aquella época creo que estaba viviendo con una abuela. Y lo descuartiza. En aquel momento todavía no conserva el cadáver y lo termina enterrando. Sobra decir que cuando lo tiene privado de ya vida y sentido, tiene sexo con él. Porque él lo que quiere es la frustración. Quiere un novio. Y a partir de ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Después de ese crimen, y esto es otra rareza, es lo que nos contaba Eric Hickey, él estuvo tratando personalmente a Dahmer. Dahmer está varios años sin volver a matar. Desde el primer asesinato. Yo creo que se estresa mucho. La investigación policial, la tensión del crimen. Y durante ese tiempo se dedica, que eso lo sabe muy poca gente, yo desde luego no tenía ni idea, a ir a entierros. A ir a entierros. De varones. ¿A qué no? Nos lo contó en unas charlas públicas y por tanto no, el doctor Eric Hickey, en un curso de perfilación. ¿Iba solo que hicimos para estar ahí? Para disfrutar en el cementerio, intentar ver los cadáveres de los chicos, tafonofilia. Empezó a desarrollar atracción por los cementerios y ahí el concepto del amante muerto. Hasta que llega un momento que, vamos a decir que se independiza y Jeffrey se dispara. Jeffrey solo quiere un novio.
Y por eso es tan llamativo. Porque no se quiere vengar, no quiere causar dolor, no tiene un daño que necesita sanar de algún modo. Él quiere un novio y lo quiere con tantas fuerzas, que no eran pocas, que decidió que si no era de forma voluntaria, lo sería involuntaria. Y empieza a traer amantes. ¿Qué ocurre? Que los amantes se van y no se quedan. Y comienzan. Él tiene una forma de matar, vamos a decir iba a decir altruista. Sí, se llama el homicidio curioso. altruista. Philip Resnick hablaba, de hecho, un gran estudioso del filicidio, el filicidio altruista, cuando matas al hijo pensando que le haces más favor que otra cosa. No sería el caso. Lo que intento decir es que su forma de matar no es violenta. Que si pudiera matarlos, o sea, que se duerman y se mueran, es lo que hacía. Los drogaba, ¿no? Los drogaba, y con una sobredosis medicamentosa, cuando ya estaban privados de sentido, pues o los estrangulaba, conseguía matarlos sin dolor. O sea, no era sádico. En absoluto, ni era un torturador, ni quería ceder control. Para él el juego empezaba después. Yo quiero un novio. Y ahora empezamos a tener novios. Imaginaos cómo debía jugar más allá de la serie de Netflix. Él juega la fantasía de qué tal. ¿Quieres un té? ¿Estás bien? Frío, vemos una serie juntos. Con el cadáver. Claro. Con el tiempo se pudren, salen gusanitos, huelen mal, y entonces a partir de aquí empieza toda la inventiva. Que si unos los tengo que descuartizar, que si otros los meto en ácido, que incluso llegó a probar la carne porque ya era como una forma, bueno, pues dentro ya del mundo de la necrofilia vamos a ir en esa escalada de emociones y estímulos a probarlo todo. Hay quien llegó a plantear que es que estaba haciendo un altar al Satán, al maligno, porque coleccionaba cráneos. No, hijo, no, es que acumuló 17 cadáveres, eso es lo que hacíamos con aquello. Y llegó un momento que la cosa, que ya los muertos, que se me pudren los novios. ¿Y si consigo mantenerlos zombificados? Y entonces ya llegamos a la depravación más absoluta. Y llega el pobre Sintan Mofón, que es un chico, porque a él le gustaba mucho su patrón victimal, son chicos muy exóticos. Por cierto, Dennis Rader, su patrón victimal era de oportunidad. Madres, niños, maridos, niñas, lo tenía fuera, todo, ¿eh? lo que fuera. Lo que fuera. Criterios de oportunidad. A él no. A él le gustan chicos y especialmente exóticos. Negros, asiáticos. El pobre Sintan Mofón es un chico con el que se va a casa, le trepana el cráneo, que luego hablaremos, murderabilia, la fascinación de objetos de asesinos en serie, porque es que ahora se venden hasta trepanadores con este es el Después que de la utilizó, serie, ¿no? Después de la serie, ¿no? utilizó Jeffrey Dahmer. Madre mía, pues les trepanaba el cráneo y les metía agua hirviendo o ácido clorhídrico y conseguía, imagínate, tenerte con convulsiones 13 horas por la habitación. ¿Quieres tomar algo? Te veo con frío. Anda, ven, siéntate. Un pobre chico consiguió, con lo poco que le quedaba de conciencia, salir desnudo y trepanado a la calle. Aquello fue un puñetero escándalo. Porque la policía lo recogió. Él fue a por él, perdón, que estamos de fiesta, que está un poco mareado, por Dios santo, que llevaba el Sí, que cráneo, es mi novio, ¿no? llevaba el cráneo trepanado. Es mi novio, estamos un poco bebidos y se me ha salido, se ha desorientado. Cuando la policía volvió a llevar a ese pobre chico a la que sería su tumba, Que era menor, además. creo que eran 17, a la que era su tumba, la casa estaba llena de cadáveres, Jordi. Ay, había muertos en la nevera, había muertos en la cama, había muertos en la bañera. Y cayeron bastantes más. Y al final se le escapa uno. Y gracias a que se le escapa uno, descubrimos a Jeffrey Dahmer. Y claro, la sorpresa es que te encuentras con un tío que de algún modo se liberó. Jeffrey se liberó a ese. Cuando lo enganchan. Él llegó un momento, de hecho, Robert Ressler, uno de los grandes perfiladores criminales, le ayudó mucho en el juicio. Generó mucha empatía con él, porque Ressler le analiza y Jeffrey pierde tensión. Yo creo que tenía algo de neurótico parafílico. En el mundo de la sexualidad aberrante, digamos, de los agresores sexuales, tenemos el sujeto normal, que comete una agresión sexual. La violación más habitual es la de persona conocida. Tenemos el psicópata sexual, ese consintónico, sí, me gustan los niños. Y tenemos el psicótico, el débil mental, el enfermo mental, no es consciente de lo que hace. Y el neurótico parafílico. El neurótico parafílico sabe que lo que hace está mal, pero no lo puede evitar. Es
está tiranizado por sus pasiones, por su perversión. Yo creo que había algo de esto, porque él se libera, él dice, ya no podía más. Esto, claro, tengo la casa llena de cadáveres, ya no me caben, se me pudren, no consigo mi fantasía del novio eterno. Se me mueren todos. Y él no está enfermo. Todos los análisis psiquiátricos demostraron que no era un enfermo mental. Él era consciente de lo que hacía. Totalmente, pero él no quería matar. Y lo dijo así, no quería matar. Yo quería un novio ya, tío. Jeffrey, majo, pero es que eran tus huevos que querías un novio. Hasta el punto, hombre, eso es una de las características de la psicopatía, que es la intolerancia a la frustración. Este también tenía su toque. Entonces, yo creo que Jeffrey terminó adoptando decisiones que a él mismo le salieron muy caras. Y de hecho, él tiene un triste final. Reconoce todos los crímenes, colabora, dice que se siente liberado. Hay una entrevista incluso con su padre, los dos, que es muy interesante, ¿no? Sí. Y parece un niño que simplemente ha hecho... Se ha portado mal en clase. Es que él siempre tuvo una sensación... Ahí volvemos al dónde está el porqué. Él se siente abandonado por su padre. La figura del padre para él... de hecho, yo creo que con sus amantes también hay algo de... sé ese padre que se queda en casa. Claro. Mi padre se va... y yo me quiero ir con él, pero aquello no encaja. Y entonces papá me abandona y mi madre es una mujer enferma. Estoy solo, me han abandonado. Y él lo dice en una declaración. Dormía solo, comía solo, me levantaba solo. Quería el amor eterno. Quería alguien con sí, pero esto es como el doctor Valcoser desenterrando a la novia. Ahora te voy a contar eso, que vamos a llegar a... bueno, que este es un gran necrófilo. ¿Te acuerdas del doctor Valcoser? Sí, claro, un caso mítico. Muy para mítico. quien no lo sepa, se enamoró de una paciente que murió de tuberculosis y terminó desenterrándola, llevándosela a su casa, construyendo una momia. Le impuso incluso una tubería a modo de vagina, la vistió de novia y allí estuvo con ella 7 años. Bueno, le cogieron porque fueron a hacer una obra y ahí estaba la novia. Estaba ahí totiesa. No, tranquilos, que está bien. Tranquilo. Simplemente ayer durmió mal. Ha dormido. Tiene mala cara. Tiene mala cara, no os preocupéis, ahora ya... Entonces Jeffrey, de hecho, en el juicio pidió que le mataran. Jeffrey pidió que le ejecutaran. ¿Tú crees que él estaba torturado por lo que había Totalmente. hecho? Y de hecho, él se libera con la detención. A ver, si alguien me oye dirá, ¡qué bestialidad! Pero yo creo, me pasa como con Ed Gein. No era un mal tío. Claro, heavy esto. Tomó muy malas decisiones. Muy malas. ¿Tú crees que Mira, fíjate, ¿tú crees que hay gente malvada, Jordi? Sí, que hablaremos de alguno de ellos, ¿no? Un Fish, ¿no? Que claro, alguien dirá, qué bestialidad. ¿Cómo si mata gente no es malo? A ver, vamos a explicar esto para que no se... hay un tipo de asesino que es de una crueldad absoluta y otro tipo de asesino... Mira, este sujeto tiene una absoluta falta de empatía. Son sus deseos y no los del otro. Partamos de esa base. Pero no era un ejercicio de crueldad. Este es el bichito atormentado que por tener el novio que se siente solito acaba llenando la casa de muertos. Moxvin, por favor, el catedrático de historia. Moxvin es un catedrático de historia en Rusia que como quería adoptar una niña y no le dejaron, empezó a desenterrar cadáveres y a llevarse cadáveres de niñas. Y entonces resulta que en el pueblo dicen que se están llevando los cadáveres de todas las niñas. El caso es acojonante, tenéis las fotos en internet. Alex Moscovina. Y resulta que le llaman a él porque él, para colmo, es ¿cómo se dice? Cementerio. Necrópolis. Él es necropólogo. Vale. Es catedrático de historia y uno de los mayores entendidos en Rusia de Necrópolis. Y le llaman a él para investigar las desapariciones de las niñas. Niñas que desenterraba él para tener... Y tenía en su casa más de 20 muñecas. Más de 20. En cuyo interior... que lo tenéis en internet, ponéis Moscovin y lo veis... vale. En su caso él no mataba, pero también era un sujeto que llega un poco a no quiero estar solo. Ya. Y en su caso se las llevaba ya muertitas, de lo cual está muy bien y todos nos congratulamos porque no se las cargaba. Jeffrey es verdad que se convierte en un asesino en serie, pero cuando digo que no era malo, es que no tenía los niveles de crueldad que tiene. ¿Es un psicópata? ¿Era un psicópata? Yo estoy convencida que es un psicópata que mata para satisfacer su deseo de tener amor. Aún siendo psicópata, ¿crees que él quiso a su padre?
¿O no llegan a tener...? Es que esto es muy importante. Cuando creemos que el psicópata es incapaz de amar, no es cierto. Él mismo se ama, desde luego. Muchos psicópatas. De piel para adentro se ama. Y todo aquello que de algún modo necesita, lo ama a su manera. Es mi padre. Y no ejerce como mi padre. Entonces, no es ese amor altruista en el que quieres la libertad del otro. No. Es el amor posesivo. Subyugado a ti. Ejerce el papel que te ha tocado. ¿Por qué no tengo padre? ¿Por qué no tengo novio? Entonces, en ese sentido, claro que es un ser monstruoso. Has elegido monstruos. Todos presentan anomalías y desviaciones. Pero Jeffrey no era cruel. Era caprichoso. ¿Cómo? Mortalmente caprichoso. Hay algo que me fascina y a la vez, tal y como me lo pintas, es lo que me descuadra más. Es ese tema tan necrofílico. Sí. ¿Cómo un ser humano, sin ser cruel, sin ser una persona como vemos en ese sentido, puede convivir con la muerte con esa normalidad? Puede tener relaciones sexuales con un cadáver en descomposición o con un fragmento de torso? ¿Cómo es posible? Dicen que, recuérdame el nombre, ¿quién ordenó matar a todos los primogénitos en la Biblia? ¿David? No, David no. No era el rey David. No, era Salomón. No. Búscanoslo porque vas a entender por qué. Porque él, que ordenó matar a todos los primogénitos, enamoradísimo de su mujer, mandó que la mataran. Era madre de sus hijos. Pero dicen que conjuraba para destronarle del poder. Y que incluso tenía... Herodes el Grande. Pues dicen que Herodes el Grande mandó matar a su mujer. Cuando ya estaba muerta, la amaba tanto que pidió que la conservaran en miel. Y cuentan que durante 7 años siguió manteniendo relaciones con su dulce cadáver. La necrofilia es una conducta que ya en el antiguo Egipto se decía, lo contaba Heródoto, el padre de la historia, que en el antiguo Egipto se recomendaba a los padres cuyas hijas hermosas y jóvenes morían que esperaran un tiempo antes de llevarlas a embalsamar para que no abusaran de ella. Incluso hay un comercio que ya nos daría para hablar de novias muertas en China. El tema de la necrofilia acompaña la historia de la humanidad. Es verdad que tenemos la necrofilia, tenemos una necrofilia que es funeraria. Oye, desde en el Himalaya los trocean y se los comen los buitres. Hay incluso antiguamente en Indonesia necrofagia funeraria, que era comerse a los cadáveres como un rito funerario para conservarlos con uno, hasta la necrofilia funeraria nuestra, que los vestimos, los maquillamos o los tenemos 2 días en casa y los velamos. Pero la necrofilia sexual es verdad que es muy llamativa. Si es inmediatamente después al crimen, Erich Hickey es un gran estudioso y Phyllis Resnick, uno de los mayores estudiosos sobre la necrofilia que ha habido, los clasifican, hay distintas clasificaciones. Hay un tipo de necrofilia, yo que trabajo con muchas prostitutas, muchas son clientes, por cierto, la mayoría víctimas a lo mejor de estafas o de otro tipo de delitos, te cuentan que hay clientes que les piden que incluso se maquillen de blanco, se reduzcan la temperatura con agua fría y se hagan las muertas. ¿Por qué? Porque el muerto no critica, no juzga, no valora. Y para sujetos que tienen baja autoestima, digamos que resulta atractiva. Por lo menos eso se llama una especie de necrofilia simbólica. Hay una necrofilia, un homicidio necrófilo en el que mato para obtener un cuerpo. Dennis Nielsen fue un gran necrófilo, en lo que era muy al estilo de Dahmer. En lo que quería era tener compañeros que se quedaran con él. Y ejercía el control, el juego empezaba cuando morían. Lo que pasa es que Dennis Nielsen, después de tener sexo con ellos, incluso los sentaba a merendar, los descuartizaba y los enterraba. Él los conservaba, hacía fotos, naturalezas muertas, los mutilaba. Las fotos de Dahmer son impresionantes. Y luego hay una necrofilia, la que ya pensemos que le da la mano a la misofilia, es la atracción sexual por los malos olores, en las que ya nos acercamos mucho a personalidades psicóticas y enfermos mentales. ¿Él llegaba a ese punto? Yo creo que no.
pero él Lo rozaba. traspasa, él llega a unas situaciones de depravación absoluta. Es que luego hay una necrofilia que es con desenterramiento. La necrofilia con desenterramiento, ya hablamos de un estado cadavérico impresionante. Hasta una noruega fue detenida por tener sexo con esqueletos. Acojonante, hace no mucho. Entonces yo creo que él llega a unos niveles de depravación bestiales que no le dan la mano a la enfermedad mental, pero Jeffrey perdió el contacto con la realidad. Y llegó un momento que yo creo que él mismo, por eso se sentía liberado. Sí. Sus demonios se lo comieron. Llegó un momento que su depravación le llegó a espantar incluso a él. Estoy convencida. Hasta que al final, pues ya en la cárcel lo matan. En la cárcel lo matan de una, creo que es en el 92 o en el 94, lo mata un compañero de celda. Sí. Por cierto, un negro. Era que le gustaban tanto. Él había a él. tenido muchas relaciones y muchos de sus víctimas eran negros. Le encantaban. Y no sé hasta qué punto también se liberó. Es un sujeto, hasta ahora, de los tres que hemos visto, el más atormentado. De todos ellos es Sí, el que más ha sufrido sí. por sus propios crímenes.